Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia a una nueva sesión, a un nuevo ciclo de conferencias del Real Instituto de Estudios Asturianos. La comisión cuarta, que es la comisión que presido de Ciencias Sociales, hace un año prácticamente, decidimos poner encima del tapete en este salón algo que fue consecuencia ya de un trabajo previo que habíamos hecho, de un trabajo de investigación en esta casa, vinculado al asunto tan traído y tan llevado del problema demográfico, el problema del desplome poblacional en el medio rural, especialmente en el suroccidente, pero en algunas otras zonas también de Asturias. Y ahí surgió como una deriva natural el hablar del problema de la socialización en las aldeas, este problema que traemos en este ciclo de estas tres jornadas. La primera, de la Iglesia en el medio rural; la segunda, que será la próxima semana, y ya les invito a esa conferencia, la atención sociosanitaria en el medio rural; y la tercera, sobre la importancia de los bares tienda, y la desaparición, sobre todo, de estos establecimientos que hacen tanto para la socialización en el medio rural. Estos tres temas, por supuesto, me decía Fe Santoveña, que es la coordinadora de estas jornadas, que ya se está elaborando, tenemos ya la idea de desarrollar aún más estas jornadas, porque consideramos que hay todavía mucha tela que cortar en esta materia, y por lo tanto nos interesa en este Real Instituto de Estudios Asturianos que todos los asuntos de naturaleza de interés para la comunidad autónoma, para el Principado de Asturias, estén aquí y que se puedan abordar con el espíritu y libertad que siempre tenemos en estas actividades. Al término de esta sesión, yo simplemente les diré estas palabras de saludo, de agradecimiento por su presencia en un día tan frío como el que tenemos aquí. Encima, muchos de ustedes han venido fuera de Oviedo y es un agradecimiento especial para esta casa. Le cederé la palabra a Fe Santoveña para que ella nos presente al ponente de hoy. Cuando venía para acá, yo recordaba algunos nombres propios de sacerdotes que están en mi memoria vinculados al occidente de Asturias. Yo soy de esa zona, pero también aquí en Oviedo, porque por ejemplo don Luceno García Jove, el centenario sacerdote que paseaba por Oviedo, había estado también en distintos sitios con su capa, con su bonete, pero yo recuerdo tener la oportunidad de tratar a don Álvaro Fernández de Santirso de Abres, que fue durante 107 años, fue el cura más viejo del planeta, y que decidió, siendo él que era de Morías de Coaña, él decidió enterrarse con los suyos allí en Santirso de Abres, ¿no? Está en Abres enterrado, pero otros muchos, yo por ejemplo puedo aquí, me parece que es obligado recordar a don Jesús el Reviriego, que era el coadjutor de Andés, arriba de Navia, qué sé yo, don José, el párroco de tantos años en Lue, en Colunga, en fin, sería la lista imposible, ¿no? Yo creo que si nosotros en cada uno de nuestros ámbitos, los que estamos aquí, recordamos de nuestra infancia, de nuestra juventud, don Manuel Peláez, ahora que veo a alguien de Navia ahí al fondo, don Manuel Peláez, que fue tantas veces y que recorrió Asturias de aldea en aldea y de parroquia en parroquia, ¿no? De hecho, de las casi 900 parroquias que hay en Asturias, hubo un asturiano que también formó parte de este Instituto de Estudios Asturianos, que conoció prácticamente a todos ellos, y que cuando yo hablaba con él de este tema, él me decía, es que no hay parroquia que no haya un párroco que haya hecho por esa aldea, por esa parroquia, un esfuerzo de socializar y de hacer sociedad en ese ámbito rural, en ese ámbito muchas veces tan alejado de las grandes urbes, ¿no? Bueno, estas palabras son meramente introductorias para reconocer a estos sacerdotes, reconocer a estos religiosos, a estos clérigos, el trabajo que han hecho, no solo desde el punto de vista espiritual extraordinario, tantas vocaciones que han surgido justamente por el ejemplo de estos sacerdotes, sino también para poner aquí encima de la mesa el extraordinario papel que han tenido en la socialización en el mundo rural. Yo creo que una de las ideas que necesitamos tener es que para recuperar el medio rural es también atraer la actividad que unas parroquias y sobre todo los titulares de las parroquias vienen haciendo. Y yo le cedo la palabra sin más a Fe Santoveña Zapatero para que nos introduzca al ponente de esta tarde. Al término
se abrirá un tiempo para compartir reflexiones, para preguntar al ponente, para plantear aquellas cuestiones que consideren oportunas sugerir a nuestro ponente de esta tarde, a quien agradezco mucho su presencia aquí. Muchas gracias. Bueno, les parecerá un poco curiosa quizá la presentación, porque yo conocí a Tino, a Celestino, como los decimos de broma, a Constantino Bada, hace ya unos años, porque Radio Televisión del Principado me llamó para retransmitir la misa de Covadonga. Claro, a mí me dejó muy sorprendida. ¿Cómo se retransmite una misa? Claro, a un antropólogo sociocultural que le pidan que retransmita un rito tan complejo como una misa, pues va de cabeza a ver qué es lo que ocurre. Y me encontré con que mi compañero de retransmisión era Constantino. Y establecimos ahí un tour de force, los dos, toma y daca, y yo me encontré con una persona extraordinariamente culta y extraordinariamente maravillosa a la hora de comunicar. Entonces, claro, justamente cuando hablamos de estas charlas y de preparar estas comunicaciones, rápidamente se me vino a la cabeza pues la persona de Constantino. Nada más y nada menos que estudió filología románica francesa, por lo cual es una persona que habla inglés, francés, italiano y por supuesto latín y griego con absoluta fluidez. Se doctoró en teología por la Unidad Pontificia de Salamanca después de haberse licenciado en teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma, aparte de completar sus estudios en arqueología bíblica en Jerusalén, ¿vale? Pero además de esto, hoy es el jefe del Departamento de Sagradas Escrituras y Teología Sistemática del Instituto Superior de Estudios Teológicos de Oviedo, y la razón más importante es que él es tetrapárroco del arciprestazgo de Avilés. En nuestras charlas muchas veces comentamos la situación en la que se encuentran las parroquias del entorno rural. No necesitamos, como comentaba en la presentación, no necesitamos ir hasta San Tirso de Abres o hasta cualquier concejo del suroccidente para darnos cuenta de cuál es la situación precaria en la que se encuentran muchas y pequeñas parroquias en los alrededores del entorno urbano. Así que, sin más, por mi parte, le cedo la palabra al doctor reverendo Constantino Bada Prendes de Granda. Antes me gustaría saludar al director general del Reto Demográfico, que ha tenido el gesto de estar presente en esta sesión. Gracias. Pues muchas gracias, don Santoveña, y agradezco desde luego su amable invitación para participar en estos foros culturales del RIDEA, en estas jornadas de sociedad y ruralización. Y ya también de antemano agradezco al auditorio presente su indulgente atención. Aquí tengo alumnos, tengo vecinos, tengo feligreses. No he amenazado a nadie, lo juro, para venir con este día que hay tan malo y tan frío. Tampoco le he pagado a la doctora Santoveña por esa presentación, que agradezco muchísimo, porque somos ya como compañeros de set en Covadonga de la transmisión de la Santina. Yo llevo ya 14 años, soy veterano, y contigo creo que llevo ya como unos 3 o 4 años, unos cuantos ya. En 1936, Georges Bernanos, el célebre novelista y dramaturgo francés, escribe una de sus más conocidas obras, Diario de un cura rural, en la que presenta el tema de la batalla de la fe en su lucha contra el pecado, más que el contexto antropológico propio del mundo rural de la época. Sinceramente, los sacerdotes que retrata Bernanos para mí son algo desconcertantes, llenos de dudas entre lo que creen y lo que predican, enfrentándose a un mundo rural desconocido que parecen, por otra parte, no apreciar tampoco en exceso. Después de un tiempo de intensa formación en el cálido invernadero del seminario, los recién ordenados sacerdotes franceses de Bernanos son lanzados, y nunca mejor dicho la palabra lanzados, a los inhóspitos y helados parajes rurales dignos de aquella otra novela, esta vez inglesa, Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Esto de lanzamiento digo que vale también para personajes novelescos del autor francés, pero también valen para el referente asturiano de la pastoral rural, siendo perfectamente aplicable en nuestro caso, y lo digo por experiencia propia, como ahora narraré. Por no quedarnos en este modo de introducción del tema con una obra francesa,
También leí allá en mis más que lejanos tiempos de Cou, aquel Cou ya lejano, el San Manuel bueno y mártir de Unamuno, entre el elenco de lecturas obligadas y literatura en aquellos tiempos. No sé qué le dan hoy, pero yo creo que viendo algunos, yo creo que lo de Peppa Pig y por ahí no se supera. Pero bueno, eso es una opinión que tengo yo muy particular. Reconozco que aunque me cayó simpático el personaje, me pareció entonces muy perturbador, por la doblez de aquel joven sacerdote que, curiosamente, más convertía cuanto menos creía, y creer, desde luego, no creía, al menos de modo reflejo y expreso, al igual que confesaba ocurrirle al autor de la obra, a nuestro célebre Unamuno. Lo leí en aquellos tiempos, a mis 17 años, en los que mi sacerdocio aún estaba lejano, muy lejano, dado que pertenezco al grupo de los llamados sacerdotes que antes decían de vocación tardía, quizás en cierta clave de demérito, y que hoy decimos simplemente de vocación contextualizada en la edad madura, de un modo quizás más amable y a lo mejor menos enjuiciativo. En mi adolescencia me gustó el modo en el que el sacerdote unamuniano seguía rezando el credo con el pueblo, porque sabía que el pueblo no podría seguir adelante sin aquella fe en la que, sin embargo, él ya no creía. Al contrario, el sacerdote de Diario de un cura rural afirma, aún en las tribulaciones por las que pasa, que la fe no se pierde, simplemente deja de informar la vida. Yo confieso ser más del segundo tipo, y a Dios gracias, nunca que mejor dicho, lo de a Dios gracias, traída esta frase, creo que soy de este tipo de sacerdotes que con su vida intenta celebrar lo que vive también en la liturgia. De mis 20 años de sacerdote, ordenado, quitando los 3 estudios en Roma e Israel, el resto de mi actividad pastoral, siempre combinada con mi actividad docente, han sido como cura rural, hasta el presente en el que me defino como cura rural y semirural con autopista Y de por medio, porque estoy en Avilés y estoy un poquito entre zona rural y zona, no sé bien yo cómo llamarla, pero muy pegadita a esa infernal autopista, y digo por el ruido. Fui muy conocido porque dije aquella frase públicamente y sin desdoro de mi figura clerical, de clima romano y oscurísimo: este ruido, sinceramente, y siendo el cura, no lo aguanta ni Dios. Y abrí el telediario de Asturias. Soy además, como ha dicho la doctora Santoveña, jefe del Departamento de la Escritura y Teología Sistemática, y soy párroco de esta unidad pastoral. Voy a decir los nombres de las parroquias, que tengo aquí también yo mis feligreses. Santa María, Santa Cruz de los Campos, San Vicente de Trasona, Santa María de Cancienes y Santa María de Solís. Antes lo había sido también de 13 parroquias en las montañas de Grado, en las que a mí se me denominaba de aquella el patriarca de Salcedo. ¿Por qué? Porque, claro, aquello era un territorio de 900 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Aquí tengo gente de Salcedo que me conoció en aquella época, ¿verdad? Cuando yo llegaba con mis zapatos de charol de Roma, recién estrenados, para meterlos la boñiga más grande que encontré en San Cosme y San Damián de Tolinas, Luego lo cuento. Exactamente, luego también cuento la vaca. Estuve luego como párroco en 3 parroquias rurales, con la nariz muy metida en ArcelorMittal. Ese nombre que suena, ¿verdad?, a indio, pero que se hacen los suecos estupendamente con la iglesia. Estuve en Santa María de Poago, estuve en San Pedro de Monteana y San Andrés de los Estacones, que por una asimilación fonética se convirtió simplemente en San Andrés de los Tacones, sin ninguna relación con el movimiento drag queen que yo conozca, Me ha quedado por cosa filológica. Pienso sea esta la, digamos, virtud principal que me adorne hoy para dirigirles estas palabras sobre el tema que nos ocupa, ya que con las ciencias bíblicas y arqueológicas que manejo, mi especialidad doctoral, o las filológicas, darían para una exigua exégesis del contexto antropológico del mundo rural asturiano, sin que yo tuviese esta experiencia que tengo de 17 años en contacto con mis queridas y queridísimas parroquias rurales. Esta invitación partió, ¿verdad?, de ese contacto que tuvimos, la doctora y yo, así que ahorro esta introducción. Y paso directamente al tema que nos ocupa,
el banco de donde yo soy del concejo de Gozón. Y el banco, cuando uno va a predicar al Santísimo Cristo del Socorro, hay que predicar siempre sobre el tema para que te han llamado. Dicen que un año un sacerdote estaba hablando de lo divino, de lo humano, de lo teológico, pero que no entraba en la materia del milagro, hasta que por fin ya al final comenzó a relatar la tormenta, la galerna, y se escuchó un estrepitoso, palabra del cura, presidente del párroco, que dijo: menos mal, por fin entramos en materia. Asturias es una diócesis muy rural. Como un día me dijo uno de mis mayores referentes pastorales, don Gumersindo, entonces párroco de Bañugues, en el concejo de Gozón, dijo: Tino, la diócesis, no te creas, que no acaba en Trubia, sigue más allá. Y entonces me llevó a ver todas las parroquias de Asturias, especialmente aquellas limítrofes con otras provincias y que eran las más alejadas. En efecto, la archidiócesis asturiana está conformada, según datos de 2021, por 932 parroquias agrupadas en arciprestazgos. Entonces eran 14, pero ahora se van reduciendo paulatinamente, dadas las últimas fusiones realizadas. Y todos ellos pertenecientes a 3 vicarías: Oviedo Centro, Gijón Oriente y Áviles Occidente. Hasta 2011 las vicarías eran 5, en una organización territorial implantada por don Gabino Díaz Merchán, de acuerdo con las necesidades pastorales de su momento. De los 10.604 kilómetros cuadrados que comprende la diócesis, salvando los 3 núcleos poblacionales más importantes de Asturias y las villas, el resto se corresponde con parroquias bajo la denominación de rural. Claro que la denominación rural presenta, sin embargo, hoy día notorias dificultades de comprensión, pues solemos identificar lo rural con lo campesino y ganadero, e incluimos bajo el término la vida y problemas de los que trabajan la tierra y en la tierra, agricultores y ganaderos, como digo, pero también otro tipo de personas que viven en el campo y, sin ser ni lo uno ni lo otro, también participan de sus inquietudes y sus intereses, amén de los aspectos culturales del mundo rural y la vida en general. Hoy día no podemos, por tanto, hacer una identificación inmediata entre mundo rural y agricultura. De igual modo, puede darse el hecho de que algunas explotaciones en el campo estén atendidas por trabajadores asalariados que no participan de la cultura local rural. Vemos como algunas personas también gestionan una segunda vivienda en el mundo rural como mero alojamiento estacional, pero de un modo que podríamos decir desclasado, pues no se identifican con el contexto cultural del lugar en el que establecen su segundo alojamiento. Los alojamientos rurales son otros focos de choque con el propio mundo rural y la natural ruralidad de un campo en el que los gallos cantan de madrugada, los animales no llevan dodotis en general y además algunos prados huelen a lo que diríamos hoy día, después de Navidades y tanto anuncio de colonia, a Cuchaguel le parfum de vacas, porque es lo que huelen, a puro cucho, para disgusto del despistado huésped en busca de un campo idílico y descafinado propio de las imágenes de la plataforma Pinterest, todo tan bonito y tan shabby country, como dicen ahora. Claro, pero eso luego la realidad no es así. Huele, la realidad huele. Y huele bien, aunque sea cucho. En pleno siglo XXI y definido el mundo como una aldea global, no hay aldea que, si posee antenas de 5G, no esté abonada a una visión y apertura, diría incluso que universal, y que conecta a personas de muy dispar contexto y aún más dispar geografía. Todo esto que les encanta a los jóvenes puede ser, y lo he comprobado para los mayores, una ocasión especial de desorientación y frustración, que les haga pensar en el peligro que corre el futuro del campo y del pueblo, tal como ellos lo conocieron. Esta percepción del campo, desde luego, no la tuvo el sacerdote de Bernanos, un sacerdote con un conocimiento muy exiguo del contexto geográfico y cultural del lugar a donde era enviado. La Iglesia ha mantenido una pastoral muy específica dirigida al mundo rural, hasta el punto de que en estas sociedades rurales el cura, el médico y el maestro, al que en algunos casos venía a unirse el boticario, eran las referencias humanas básicas,
por este orden mencionado. Y no barro para casa, es que era así. La iglesia, las capillas, el bar tienda y la escuela eran los 3 edificios o los 4 edificios que congregaban a la feligresía en los diferentes momentos de la vida, importantes y menos importantes. El sacerdote ejercía la cura animarum, pero también era la persona a la que pedir consejo en temas de papeleos y gestiones administrativas. Ante las distintas también instancias públicas, pero también en temas de herencias y otras cuestiones académicas en el orden de la educación de los hijos. Soy biblista. ¿Me dejas un poquito que hable de Biblia? Porque es que si no, quiero un poco poner una base bíblica a este contexto rural tan bonito. Jesús y la ruralidad, un poquito por tanto de Biblia. Eclesiásticamente el mandato, id al mundo entero y proclamad la buena nueva a todas las gentes, Mateo 28, 18 al 20, incluía ya de muy primera mano una llamada a la evangelización de las sociedades rurales, muy en consonancia con el propio perfil de su fundador, Jesucristo, que creció en el contexto de un pequeño villorrio galileo llamado Nazaret. Aquí sí que yo juego con ventaja, porque al estudiar arqueología, en aquel lugar he podido ver cómo es o cómo era el antiguo Nazaret, debajo de lo que son el edificio principal de Nazaret, la Basílica de la Anunciación, tenemos el antiguo pueblo excavado de Nazaret. Hemos visto que más o menos ocuparía el lugar de la basílica, no mucho más. Tendría unos 200 habitantes, no mucho más. Son casas que tienen una parte, digamos, rupestre, están en cuevas, otra parte está al exterior. Por eso muchas de las casas tienen muchas dependencias subterráneas. Por eso toda Galilea, salvo las grandes ciudades de Tiberíades, Éforis o Cesarea de Filipos, era también eminentemente rural. Y Jesús en su pastoral se mantuvo en los límites de estos pequeños villorrios, con pequeñas incursiones en la Decápolis y los preceptivos viajes a Jerusalén, pasando por Jericó. Los destinatarios de su mensaje nuevo y original eran en aquel tiempo las gentes propias de la ruralidad de la Palestina del siglo I, el pescador, el pastor, el jornalero y el labrador y sus familias constituían el grupo de oyentes más asiduos de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret crece entre ganados y plantíos, y cuando inicia su vida pública, toda su prédica está teñida de parábolas que hablan de las semillas, de los lirios del campo, de las ovejas y el pastor, de la mostaza y de los pajarillos, etcétera, etcétera. De la lectura de los evangelios llegamos a la conclusión de que el cristianismo nace en un marco absolutamente campesino. Había otras posibilidades, pero fue, creo que de acuerdo con el estilo que Dios despliega en las Escrituras, el medio rural, el ámbito en el que Dios se encarnó y en donde halló sus primeros ayudantes con los que constituyó aquel inicial colegio apostólico. El escenario donde por vez primera el Hijo de Dios encomendó esta labor a los suyos fue un escenario, por tanto, eminentemente rural. El monte, el lago, el desierto, el huerto o el camino son los lugares que acogieron 1000 veces su presencia y su palabra salvadora. Ya al fundar el pueblo de Dios, la solidaridad orgánica de aquel pueblo hacía que los individuos vivieran y actuaran en función del todo, del grupo humano, de modo que cada individuo era, con respecto al grupo, lo que los miembros son con respecto al cuerpo viviente, que decimos ahora el cuerpo de Cristo en la Iglesia. Y era un medio solidario, porque esperanzas, pruebas, bienes, todo era vivido en común. Los que somos de campo bien sabemos de esto en nuestros pueblitos, con las extraferias y las ayudas que se daban entre las caserías. Era un medio solidario. El bienestar prometido por Yahvé, aquel que soñaban para el futuro, debían compartirlo todos. Por eso el Deuteronomio va a expresar una intención auténticamente mosaica de Moisés, evocando el ideal de un pueblo fraternal, en el que no debería, por tanto, haber ni pobres, los que eran conocidos como los Anahuim, el lenguaje del Antiguo Testamento. Pero claro, una vez asentado el pueblo en Canaán,
la realidad se impuso. Hubieron de adaptarse a las condiciones de una civilización agrícola. Desde ese momento intervienen en la suerte del pueblo, la suerte y la desgracia en general, la calidad de los terrenos que les han tocado en suerte, las racias, ataques de otros pueblos, enemigos, los matrimonios mixtos con la población indígena, que por cierto ya conocía unas tradiciones agrícolas excelentes. El pedazo de tierra propio se convertía en el centro de atracción, el deseo de acrecentarlo, a veces por medios inconfesables, contradecía los términos de los mandamientos. Esto no es nada extraño. En los pueblitos todavía hay una especie de aferramiento a la tierra, que por un finso, en Gozón decimos finso, a los hitos que marcan la delimitación de los terrenos. Pues donde estuve yo, fesoriazos había, a cuenta de un finso para acá o un finso para allá. De hecho, yo de celebrar alguna vez en una parroquia, no digo el nombre, y todos muy dándose la paz, todos muy amorosamente cristianos, y al salir por un finso, decía uno al otro, y te pego una patada que te lanzo por encima del muro, y te doy contra el finso. Claro, se ve que esto de la tierra todavía queda muy arraigado también hoy día. Tengo muchas citas que no voy a decir. Cuando yo haga esta comunicación voy a hacerla por escrito, la tengo por escrito y voy a corregirla, tengo algunos errores y le voy a poner a disposición, para aquel que quiera también pues descargarla y tenerla consigo. Termino con esta parte bíblica. El objetivo liberador de Jesús, llega en el Nuevo Testamento, hacía que aquel pueblo campesino y pastor sea también el objetivo que la iglesia rural de todos los tiempos ha heredado desde su mismo fundador: liberar, acompañar y dar esperanza a unas gentes que a lo largo de los tiempos y según épocas concretas han sufrido desprecios y han sido tratados como seres de inferior categoría por las fuerzas que han ostentado el poder. Esta tarea liberadora, aceptada por la Iglesia y asumida directamente del comportamiento de Jesús, no tiene exclusivamente una faceta espiritual. El Concilio Vaticano II ya proclamaba, sin ambajes, que el objeto de la misión pastoral es la liberación de toda esclavitud, sea económica, cultural o política. Adgentes, número 11 y 12, podéis leerlo. La salvación o es integral o no será salvación. Es la persona en su unidad indivisible, el fin de toda acción salvífica. Dicho lo anterior, ¿cuál es la percepción de la Iglesia, del mundo rural, en Asturias? ¿Y cómo afrontamos la pastoral rural, los curas de hoy en día? Claro, yo hablo por mí mismo, no puedo hablar en nombre de todos los curas. Cada uno tiene su experiencia. Los agentes de la pastoral en la zona rural son principalmente sacerdotes, diáconos en tránsito al sacerdocio, diáconos permanentes, aquí tengo ya mi diácono, bueno, el de Don Jesús, pero que es mío, Jesús, aquí detrás zona, y también religiosos y religiosas y los laicos muy importantes. En un principio no hay un criterio de selección del prototipo de pastor necesario y adaptado al perfil, al modo que se esperaría en una empresa que cuenta con un departamento de recursos humanos. Nosotros funcionamos con el sistema tocote o tocarate, de toda la vida, Si no tocó, tocarate, porque el que no pasa por un pueblo va a perderse mucho, mucho, mucho. Suele ocurrir que recién ordenados, los neopresbíteros son enviados normalmente a los destinos más difíciles en el medio rural, lo que supone un no pequeño choque inicial y un cierto contrasentido. Las grandes ilusiones primeras a veces se topan de repente con la dura realidad rural, en alejados y pequeños núcleos poblacionales con escasos feligreses y escasa participación parroquial. Las llamadas unidades pastorales, con las que llenamos folios y folios de informes y documentos, sinceramente creo que inservibles, no son sino un intento de reagrupar realidades más pequeñas en unidades mayores que no tienen, en los mejores casos, sino un pequeño florecimiento de la pastoral compartida, llamada a desaparecer de todos modos por la misma desaparición inexorable del exiguo número de los feligreses, objeto de la pastoral que los compone. Yo llegué desde Israel, después de estudiar arqueología, y aterricé en las parroquias de la zona alta de Grau. Me presentaron a todo bombo y platillo. Constantino Bada, aprendes de la Granda, habla idiomas, no sé cuántas cosas más, viene de Israel, estudia no sé cuánto. Y una señorina del pueblo se acercó a mí, me miró así muy de cerca y dijo muy despacio: usted cuando hablamos
entiéndenos. Y dije yo, sí, mujer, claro que sí. Si soy asturiano, no lo parece. Yo, pues soy asturiano, ¿eh? Y entonces dijo, pues a partir de ahora, a mi casa a comer todos los domingos, ¿eh? Rosalina, ¿eh? De Santianes de Molenes. Y así tengo un montón de anécdotas, ¿eh? La labor y figura de cura rural tampoco es la más apreciada desde el punto de vista del estatus sacerdotal diocesano, pues los sacerdotes, lo digo claramente, no son especialmente, por razones humanas comprensibles, dados a aceptar de excesivo buen grado estos destinos, lo que provoca no pocos desencuentros entre los sacerdotes y los obispos y sus equipos de gobierno. No considero que este sea un fenómeno propio solo de Asturias, sino que por el conocimiento de otros sacerdotes de España con los que conviví en Roma durante mis años de estudio, creo que esto es una circunstancia muy extrapolable a toda la península en general. A mi vuelta de Roma e Israel por motivos de estudios bíblicos y arqueológicos, y tras conocerse mi inicial destino pastoral en el medio rural, un compañero de seminario me decía, con un cierto rentín vengativo, pues mira, Fío, yo sin tantas notas como tú y con menos estudios, nunca pisé Cucho. Dije yo a los 3 meses, Cucho, tengo Cucho yo para ti y para toda tu familia. Pero para que se vea que, bueno, a veces pensamos que los expedientes brillantes y estamos llamados pues estamos también llamados a pisar Cucho felizmente, ¿eh? Porque así también se nos quita mucha tontería, ¿eh? Se ve que para algunos pisar Cucho es un demérito, lo que para mí, a lo largo de los años, ha sido, creo que, un placer. El pisar Cucho como metáfora de estar muy cerquita de aquellos que lo han pisado, luchando muy duramente por sacar sus vidas y las de sus hijos adelante. Y el que ha vivido en un pueblito, como yo que he nacido en uno, sabe bien apreciar esta circunstancia. No diré nada nuevo que les sea a ustedes conocido si digo que las poblaciones rurales sufren un proceso natural y paulatino de despoblamiento, hasta el punto de que si un presbítero permanece en una parroquia rural el tiempo suficiente, podré ir viendo cómo se van cerrando las quintanas asturianas, casa por casa, tras la defunción de sus habitantes. Mirad, este verano subí a la zona donde estuve en mis contactos iniciales como sacerdote rural, a venir de los estudios, estuve en la zona de Salceo y comprobé como en algún núcleo que era el principal había una quintana donde absolutamente todas las casas entonces habitadas estaban vacías. Hablo de 15 años, ¿eh? Se cerraron todas las casas. Vemos que después estas casas, si siguen abiertas, es en condiciones de alojamientos veraniegos para descendientes de sus antiguos habitantes que no mantienen tampoco una presencia prolongada en esos pueblos. En general, la población, salvo algunos jóvenes y niños, es muy reducida y en el pueblo solo permanecen, en la mayoría de los casos, los padres ya de edad avanzada que se niegan, por activa y por pasiva, a trasladarse con sus hijos a los núcleos poblacionales más densos, a los que estos se han trasladado buscando una vida más cómoda y un trabajo fuera del marco rural. En aquellos tiempos muchos hijos me hacían llegar su desazón al ver que sus padres se negaban a abandonar los que habían sido sus hogares toda la vida para irse a vivir con ellos, lo que les provocaba mucha preocupación. No obstante, también hay que decir que el teléfono móvil, las videollamadas vinieron a cubrir un modo de poner en contacto directo y en tiempo real ambas realidades, la rural y la urbana. De hecho, en el periodo pandémico que hemos vivido tan recientemente, muchos párrocos abrimos parroquias virtuales en Facebook Live y otros medios digitales y muchos ancianos que de estos lugares rurales siguieron nuestras actividades online como un modo de suavizar los perniciosos efectos del aislamiento y falta de contacto físico incluso con sus hijos que dejaron de visitarles temerosos de contagiarlos. Como dato señero, en la zona de Grado era muy frecuente que los mayores tuvieran ya su piso comprado en la villa, para cuando el día de mañana, citando sus mismas palabras, no pudieran valerse solos en sus aldeas. Lo mismo ocurría en las parroquias rurales de Gijón, donde fui pastor durante 9 años. Aún recibo actualmente algunas llamadas de quienes allí fueron mis feligreses, pero ya ahora desde las viviendas de sus hijos o en sus propias viviendas que les esperaban preparadas en el núcleo urbano, tal como ellos ya habían previsto un día ocurriría. Este éxodo rural imparable
hace que la figura del sacerdote rural sea cada vez más exigente, pues el pastor de estas parroquias se convierte a veces en acompañante de soledades, buscadas o no deseadas, según casos, de tantas buenas gentes que han nacido o han desarrollado su vida en el ámbito rural. Otro tema a tratar sería el de los mismos sacerdotes, al inicio sin ninguna experiencia, que han de afrontar sus propias soledades después de un periodo de formación en los cálidos invernaderos formativos y parroquiales del seminario y las cómodas parroquias de destino pastoral, como seminaristas. Después de 6 años en el seminario y 1 año de diaconado, el neopresbítero experimenta el lanzamiento, casi literal, hacia un destino que en muchos casos ni conocía, en el que ha de cimbrearse e ir ajustando sus capacidades y disposiciones al servicio pastoral en un contexto, por cierto, nada fácil. Los tejados de los templos, las restauraciones de un patrimonio artístico inmenso en manos de unas entidades parroquiales incapaces de ser llevadas a cabo por sus más que exiguas economías, si es que economías hay siquiera, son los retos que pasarán a formar parte de la labor cotidiana del recién estrenado sacerdote o del presbítero, ya nada novato como un servidor, que siempre ha estado sirviendo en el ámbito rural. En mi caso, labor pastoral rural, que es combinada con mi labor académica en los distintos centros formativos diocesanos presentes en el edificio del seminario. Aquí están alumnos míos que no sé si me sufren, si me disfrutan en mis clases, pero que han venido, ya tomo nota, para que la nota del examen vaya a tener un pequeño incremento. La pastoral rural principal predominante suele ser, por desgracia, la pastoral funeraria. Y esto que podría ser considerado como un elemento desalentador se convierte, al menos esa es mi experiencia, en una oportunidad para ofrecer un mensaje eclesial de esperanza y de fe, sobre todo en los sanatorios, pero también en las parroquias, a donde acuden personas que, aun habiendo perdido su práctica religiosa, siguen asistiendo a estas celebraciones por razones de tipo social y buena vecindad. Se conoce enseguida el nivel de práctica de los participantes y las familias en los meros gestos preceptivos de estar de pie o sentado durante las celebraciones. Las familias de los primeros bancos de duelo quedan delatadas en su escasa o nula práctica religiosa al quedarse sentados cuando todos están de pie. Yo suelo intercalar a efectos de paliar un poquito esta situación de indigencia litúrgica un discreto "ahora nos ponemos todos de pie" o "ahora pueden sentarse", o un más desdramatizado y aliviante, cuando veo que la familia está perdida, la familia por supuesto puede permanecer sentada después de tantas horas en el tanatorio, porque aquello es un desconcierto en el que uno se levanta, se baja, uno pica al otro. Cuando veo que la cosa se complica, hago esto, En ocasiones también, desde mi atalaya privilegiada del presbiterio, puedo ver si hay suerte cuando algún miembro familiar, que aún no ha olvidado la práctica habitual, les hace una no tan discreta señal al resto sobre lo que han de hacer. Esto es, después de cercionarse un poco mirando al resto que está haciendo en la parroquia, También en el peor de los escenarios puedo ver, lo juro, a un familiar en el primer banco y frente a mí whatsappear a sus deudos y conocidos indisimuladamente al tiempo que masca chicle como si no hubiera un mañana. Y me ha ocurrido, Y algunos lo sabéis que somos testigos, Pues esa gente después entra y me dijo una señora que estaba mascando chicle todo el tiempo, una cosa impresionante, Y allí whatsappeando y entró y dijo, muy guapo, muy diferente a lo de habitual, muy diferente. Y yo, menos mal que era el entierro del padre, si llega a ser, vamos, un festival folclórico, pues así me lo dijo, me sentí halagado porque la persona entró a decírmelo y ya era algo, A pesar de esta realidad rural incontestable, la parroquia rural podría bien ser una de las últimas esperanzas para la revitalización de las zonas rurales de Asturias, en las que el sentido de identidad está muy acentuado entre las personas que se sienten unidas a una realidad que desde el inicio de su vida ha sido el marco referencial de toda su existencia y donde han celebrado los ritos de paso más importantes. En ellas se han bautizado, han hecho la primera comunión y se han casado, han despedido a sus seres queridos que ahora reposan en los innumerables cementerios parroquiales. La realidad material del templo o de las capillas parroquiales forman ya parte del paisaje afectivo de su existencia, su memoria histórica que se remonta también
a sus antepasados. Esto se nota cuando ves cómo los miembros de estas comunidades rurales se vuelcan en las labores de recuperación o reparación de algún bien de interés parroquial, organizándose sextaferias y colectas para llevar a cabo las mismas con mayor respuesta de la que cabría esperar. Las pensiones agrarias y las de viudedad bien sabemos que no son precisamente las más generosas entre las clases pasivas españolas. En muchas ocasiones el párroco puede ser el impulsor de la recuperación de tradiciones que devuelven al pueblo un poco de su historia, en combinación con las asociaciones vecinales y de fiestas. Mira, quiero mencionar hoy que tenemos en Santa Eulalia de Némbora y en Gozón una asociación cultural que lleva el nombre de una antigua fuente preciosa que se llama Fumañeda. Pues llevan a cabo una constante puesta en valor de las tradiciones y valores propios del campo. Y su cultura para que la memoria no se pierda y sirva como fuente de inspiración en la construcción de un futuro sostenible. A mí me encanta que la actividad que publican, además es Erika, una que fue alumna mía y ahora es la que lleva a cabo esta actividad, con un gran gusto y siempre animando a que el pueblo no olvide sus tradiciones de la Iglesia, tradiciones culturales, tradiciones etnográficas. No siendo estas actividades que fomentamos o en las que participamos los párrocos de las unidades pastorales ninguna panacea, desde luego, evangelizadora, bien pueden ofrecer al pueblo y a la feligresía remanente un modo de apreciar su cultura ancestral, plasmada en tradiciones que, de no ser de este modo, se perderían en el tiempo. La Iglesia no ha de perder su significatividad en el mantenimiento y custodia de este tesoro etnográfico, pero tampoco puede quedarse en este anecdótico papel de mera guardiana de la memoria popular, en la que a veces nos convertimos, sino que ha de hacer llegar el mensaje vivo y liberador del Evangelio en el contexto y el lenguaje del siglo XXI. Los pastores no somos simples animadores culturales, personas de compañía o animadores divulgadores de las tradiciones finiseculares de una parroquia, pero también hemos de involucrarnos de un modo activo en estas tareas. La Iglesia ostenta un importante papel como privilegiado testigo de la vida de las aldeas y de su evolución, aún enfrascados como estamos, los componentes de la Iglesia, en nuestras múltiples tareas, que dada la escasez de clero actual, nos vemos obligados a desarrollar. El párroco de una parroquia rural siempre tendrá el verdadero privilegio de conocer a su feligresía de cerca, sus penas y sus alegrías, de primera mano, y a compartir en el precioso marco de la vida, en la naturaleza, esa maravilla de parroquia rural. Mirad, podría contar muchas anécdotas. Yo estaba, claro, tenía muchas misas porque eran 13 parroquias y la última no era una misa, era una visita a una señora de 99 años, allí en Santianes, que andaba siempre enchufada pobrecita allí pues al oxígeno. Iba yo a dar la comunión a última hora, eran ya las 3 o las 2:30, y entonces cuando me acercaba a dar un besín para marchar, me metía 3 bombones en el bolso y decía: "Pa'l camín, señor cura, pa'l camín, que non comió y ya muy tarde". Nunca supieron también los bombones como en aquellos pueblitos de la zona de Salceo, porque eran bombones de gloria, de aquella persona que agradecía tanto la presencia del cura, que hacía del cura una figura importante. Y por si tenía yo algún tipo de tendencia a pensar que allí estaba yo bien valorado, un día me dijo alguien de aquella zona: "Non sé cómo puede decir cosas tan guapes en sin leeles". Y luego dijo: "Gente como usted en sin leeles, sin leerlas. Gente como usted non tenía que morirse". Bajaba yo, paré el coche porque lloraba de emoción, porque nunca fue mi sacerdocio más reconocido que en estos pequeños pueblitos asturianos. El precio a pagar es verdad que no es barato, pues con el tiempo se van dejando un poco vamos dejando un poco nosotros mismos los curas, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, vamos despediendo a nuestros hijos más ancianos, ¿eh? Yo en un pueblito me dijeron: "Mire, somos poquitinos, pero somos mayores, nos queda poco, aguante, queremos que nos entierre usted", a que también lo sabes, ¿eh? Queremos que usted nos entierre, como usted, así de cariñoso, no nos va a enterrar nadie. Y claro, ¿cómo no iba yo a querer a aquella gente? Ya veis cómo estas experiencias mías podían ser son muchas, no voy a contar más. No dormí nada aquella noche pensando en estas realidades tan duras,
pero soy consciente de que yo he vivido y sigo viviendo tiempos muy cambiantes, ya termino, y el ocaso de un modo de entender el mundo rural en la pastoral de la Iglesia. Con todo, es conocido que en la Iglesia vamos lentos, casi siempre por el peso de una larga tradición. Así que espero o extinguirme yo primero, o al menos desaparecer al tiempo que se extingue este modo de entender el mundo rural que ha formado siempre parte de mi vida, desde mi propio nacimiento en una pequeña aldea de Gozón, en el barrio de La Granda, y los destinos pastorales a los que siempre he sido enviado y los que tanto he disfrutado y aprendido como pastor al servicio de Cristo. Desde luego en mi caso, a pesar de lo que me decía aquel compañero insidioso, valió la pena, mucho valió la pena, pisar tanto cucho. He dicho. Muchísimas gracias, don Constantino. Al comienzo hice referencia a algunos sacerdotes ya fallecidos, pero aquí tenemos delante a don Agustín Evia Ballina, miembro del número del Real Instituto de Estudios Asturianos, que cuántos años ha destinado Lugás, con la Santina de Lugás, y por tanto esa realidad rural la conoce con tanto cariño, porque él, don Agustín es mi profesor de latín eclesiástico, de que aprendí tantísimo. Y él daba siempre las clases, pero siempre a pie de cura rural, siempre contando sus experiencias. Y tanto aprendíamos de su sabiduría, que es mucha, y lo sigue siendo, como de su experiencia pastoral, lo que siempre yo también le agradeceré. Y yo le pediría a todos un aplauso para don Agustín. Iba a decir que, por ejemplo, si hay dificultad en el encuentro, pues que podemos todos sentirnos colaboradores. Me impresiona mucho un pueblo de Grado que ha desaparecido como pueblo y como entidad. No sé si es Santo Adriano o algo así. Sí, hay una capilla, sí. Santo Adriano del Monte. Los vecinos, Sí, que van una vez al año a la misa. Los vecinos el día de San Adriano se reúnen todos los años para celebrar la misa que se la celebra el sacerdote o un sacerdote y al mismo tiempo manifestar su adhesión al pasado. No quieren perder la conexión con las raíces, con aquellos elementos que pueden decirse fantásticos y que son el mantenimiento de la tradición y de las tradiciones que todos necesitamos para no perder el contacto con las circunstancias del pasado. Yo pienso que en esto hemos de concienciarnos un poquito los sacerdotes, porque esos pueblitos que tienen tan poca vida durante el invierno, en el verano como que florecen porque la gente quiere mantener al menos la sacramental o la fiesta del patrono. A veces estamos un poquito reacios, tenemos mucha actividad, muchas cosas, pero es muy importante que al menos podamos ayudar a que perviva en la memoria las fiestas, además eclesiásticas, que fueron tan importantes y siguen siendo un elemento muy importante en la vida de estas personas. La conservación de las capillas es un elemento vital para nuestros pueblos. A través de ellas saldría adelante el mundo rural. Exactamente. Sí, opinamos igual. Sí, señor. Quería hacer un apunte a colación de lo que está diciendo ahora don Agustín, y es que esos vecinos de San Adriano no son capaces de que la administración les haga una carretera para poder llegar a su pueblo, porque la realidad de ese pueblo fue, y bueno, es que surgió así, abandonaron el pueblo, y ellos lo decían en un programa de televisión, cuando sus hijos fueron obligados a estudiar fuera del pueblo. Y decía un señor, dice, claro, nosotros no estábamos acostumbrados a eso, hombre. Entonces marcharon todos del pueblo para poder estar al lado de sus hijos, pero tienen como un ansia, ¿no?, de
poder ir a sus casas, de poder transmitir ese amor que tenían a sus hijos, de hecho, conservan esa fiesta que hacen anual, mantienen la iglesia en perfectas condiciones. La santa la guardan en la iglesia de Yernes, porque bueno, había sufrido vandalismo una vez y se mantienen, pues efectivamente. El tema religioso es un tema, tanto en las celebraciones religiosas como en los funerales, un polo de atracción de toda la gente que en un momento determinado tuvimos que marchar por alguna circunstancia del sitio donde nacimos y donde tenemos pues los recuerdos. En mi época, ¿te acuerdas de Bío del Pico, en aquella parroquia que en lo alto había una capilla de Santa Catalina y estaba la capilla en ruinas, pero la imagen que la traje yo a la rectoral y se conservó por lo menos? Yo quisiera apuntar el asunto de la edad avanzada de muchos sacerdotes que están recorriendo 15 o 20 parroquias. Es decir, yo creo que ese es un problema, supongo que estará la diócesis trabajando en ello, porque claro, estamos hablando de párrocos o sacerdotes que tienen que atender a un montón de parroquias y con una edad, en muchos casos, muy avanzada, ¿no? Yo creo que quizá los primeros destinos para los jóvenes, ¿no?, sacerdotes que están en el seminario, quizá debía ser ese, ¿no? De hecho es ese, los primeros destinos suelen ser, salvo que algunos se ha tocado por la orla del manto del obispo, suelen ser, que hay casos también, pues suelen ser siempre que le toca siempre pues, ir a un destino pastoral. ¿Por qué? Porque son jóvenes y están en disposición de poder conducir mejor. Pero bueno, también hay de todo, también tenemos gente mayor, también los pueblitos, y gente que quiere los pueblitos, que no quiere ciudades y demás, ¿no? Parece que hay una especie de tendencia hacia lo que es la pastoral del asfalto, que algunos parecen tener. Pero claro, tenemos un problema en los pueblitos. ¿Por qué? Porque, claro, la gente piensa que el arzobispado, yo no sé lo que piensa el arzobispado, yo soy Constantino Bada, no hablo en nombre de la Iglesia ahora mismo. Yo creo que no hay ningún tipo de... Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Recursos humanos, vamos a enviar a tal persona con ese perfil. Hacemos lo que podemos, vamos rellenando huecos y ya está. Y es lo que hacen los obispos, que se ven además muchas veces ante varias negativas del sacerdote. Yo lo sé porque cuando llega a mí y me abraza, digo, es que a dos anteriores han dicho que no, seguro, claro. ¿Por qué vas tú al campo a una muerta con todo lo que estoy haciendo y tal? Digo, porque no fuiste tú, por eso voy yo. Y voy porque voy encantado. Pero es verdad que no es fácil, porque somos cada vez menos y es mucho... La Iglesia tiene una estructura que es difícil de cambiar. Ahora se habla de las unidades pastorales. Mirad, yo fui también un defensor y sigo siéndolo, porque me toca defenderlo. Pero las unidades pastorales, unidades de acción pastoral se llaman ahora, son las más para los mismos. Porque muere un sacerdote, las de al lado te van a ti. Muere otro, las de al lado te van a ti. Tenías 5, ahora tienes 50. Y es lo que, claro, eso no tiene ningún tipo de sostenimiento. Porque tú vas... Me acuerdo que fui un verano venía de Roma y fui a sustituir no voy a la parroquia para que no se sepa, pero una zona de Asturias un poco muy rural, y entonces yo tenía misa a las 10, a las 10:30, los hombres, pues, pero ¿cómo puede ser? Es que el cura anterior nace como usted, viene vestido en el coche, y ya entonces, pues, yo claro, va depositando la misa como el correo. Claro, ¿qué tipo de atención pastoral es esa? Cuando dices, hola y adiós, hola y adiós, claro, eso no es nada. Y luego la gente quiere hablar contigo, quieren tener... Por ejemplo, yo no vivía en los pueblos de arriba, pero subía a hablar con la gente por semana, tomábamos un café. Muchas veces la mejor pastoral era estar una hora en una casa tomando un café con un ancianito, una ancianita, que estaban un poco solitos. Y la verdad, no sentí yo que les hacía un favor. Noté que me hacían un favor ellos a mí, porque me hacían sentir mejor sacerdote. Y ahí aprendí a ser sacerdote también. Luego también es verdad que, claro, hay una pastoral que es poco chamánica, me perdonáis, quiero echarle una misa a la tía. Echarle una misa, como era, pues digo, se echa a comer a los gochos, pero a la misa no es de la tía. No, porque a la tía con la que fuiste más malo que la quina, y le das una misa para que no aquello que la dejaste en los ancianos. Entonces, esas cosas hay. Y luego el entierro. Mire, hable usted, pero si trae otros 10 curas, pagamos lo que haga falta. Digo, pero bueno, vamos a ver, pero no, hablar a usted, por Dios, dicen, bueno, menos mal, por lo menos, Pero digo, mira, me dan ganas de venir yo de invitado, porque pagaban lo que fuera, Digo, mire, cobro yo más y que venga otro. Pero todavía hay esas cositas que lo tienen los pueblos, ¿no? Y luego es muy importante, ¿no?, que se sientan también la cercanía, ¿no? Y digo yo que a Dios gracias, o las bodas, Las bodas son un momento muy especial porque van jóvenes que no pisan la iglesia en la vida, pero van a la boda.
Y entonces no hay que hacer ningún show ni nada, porque yo no soy de misa creativa, pero hago una misa pues un poco cercana, cariñosa, y sabes que como iglesia estás dando una imagen. Y en los entierros también. Es cuando la pastoral funeraria, por desgracia es la que más abunda, es una ocasión específica para llevar un mensaje a personas que de otro modo no se iban a acercar. Yo he entrado una vez en un funeral, éramos 7, yo y 6 hijos. Entramos, yo aguantando también la caja porque los pobres no podían, y entraba la mayor grabando mientras yo cantaba Hacia ti, morada santa. Pues creedme que eso que parece de Berlanga, que lo era, acabó siendo una de las celebraciones, yo creo que en las que mejor sentí como sacerdote, porque aquellos 7 hijos pobrecillos eran como eran, no daban para más, y sintieron la cercanía de la iglesia, el arropamiento. Dije, que era comulgar, subieron todos conmigo, estaban todos en el altar ya conmigo. Yo bajé con ellos, fue algo tan kafkiano que sin embargo digo, mira por dónde se te rompen esquemas, porque lo importante es el trato con la persona. Y las personas se entienden de amor y entienden de cariño. Y el sacerdote puede tener muy buena palabra, pero si no los quiere, se nota muchísimo. Y en los pueblos están muy necesitados de curas cariñosos y cercanos. Y que se impliquen. Como digo yo, hombre, yo aguantar el rabo al gocho mientras lo matan tampoco lo haría. Pero allí estaría cerquita de ellos también, ¿no? Y sé que entra la cuadra y pisar cucho, pues pisas cucho, A mí me tenían un poquito así, un poco pijo, la verdad. Entonces pensaban, yo, pero si yo soy de aldea también. Y eso es algo que necesita también un perfil específico, Yo también comprendo que hay a lo mejor algunos que son muy cosmopolitas y esto del cucho no les va. Pero yo creo que ellos se lo pierden, porque yo he encontrado tanta grandeza en tanta sencillez y tanta fe que estoy seguro que algunos de mis feligreses de esos pueblos realmente son santos. Una palabra Don Agustín. Quisiera pedirte, Constantino, que incorporaras en tu disertación, que ha sido maravillosa, que ha sido estupenda, que incorporaras la alusión al papel de las campanas. Muy importante, las campanas sí. que han venido haciendo la coherencia del pueblo de Dios continuamente, haciendo sobre todo una función religiosa. La campana es cuando suena la campana en los pueblitos, allí en la zona de Salceo, por ejemplo, claro, es que hay ecos unas de otras, ¿no? Y es como un símbolo de vida religiosa. Y cuando robaban las campanas, que las robaron en varias ocasiones y tal, en varios sitios, siempre era una gran tragedia. Más allá del bien material que habían robado, pues para venderlo ahí por kilo, seguramente, porque estaban robando parte de la historia. Por desgracia hay muchos amantes del metal y del vil metal que no respetan esas campanas que tanto dicen, aunque poco suenen. Muchas gracias, Agustín. Lo voy a incorporar, ¿Alguna pregunta más, alguna reflexión más? Sí, ahí al fondo, sí. Sí, bueno, yo quería subrayar que la figura de don Constantino es muy interesante porque le considero un párroco, ante todo, periurbano. Hay esas zonas donde se da esa imbricación entre lo rural y lo metropolitano, lo urbano propiamente, ¿no? Entonces, yo creo que incluso se podría establecer una especie de mapa de calor sobre las zonas en las que desarrollas una labor pastoral y se distinguirían zonas de mayor a menor incidencia de lo urbano, ¿no? Pues habría que desarrollar un ciclo sobre esta cuestión, ¿no? Os juro que no he pagado nada, ni nada, Sí, la verdad que no te he pagado nada, que lo has dicho tan bonito, gracias, Te agradezco muchísimo lo que has dicho. Que la verdad que sí, que es que yo ahora estoy en una zona que es difícil de definir, ¿verdad? Tengo aquí a varios feligreses y tal, ¿verdad? Julia, tengo aquí pues varios de mis parroquias y demás, y Marisa, y claro, son, por ejemplo, en los campos. Estamos metidos ahí en un sitio que no es ni chicha ni limoná. Es una cosa un poco rara. Y en Canciones tenemos más suerte, porque tenemos la antigua y tenemos después el complejo parroquial. Entonces, bueno, yo mantengo abierta también la antigua. Era la de arriba y la de abajo, pero eso me sonaba a mí como muy Villaburros de arriba y de abajo. Digo, no, Santa María, complejo parroquial, Santa María la antigua. Y la estamos dejando, por cierto, precioso ahora la antigua. Hemos restaurado un montón de cosas. ¿Y por qué? Pues porque está abierta, porque los que somos, el grupito pequeñito que hay, allí va siempre, con frío, viente o llueva. Y mantenemos abierta una iglesia en la que lo primero que he hecho, ¿verdad, Julia?, ha sido poner en valor la tradición. Geloira, aquella benefactora que aparece a la entrada, que no conocían ni qué era aquella inscripción. Tenemos inscripción del siglo XIII, importantísima y muy bonita. Y todo esto cultural siempre da como, bueno, pues una especie de razón de más para amar a la parroquia.
o en Trasona también, que tenemos un cementerio que ahora es una maravilla, estaba muy mal, pues es parte también de la tradición del pueblo, la fiesta de los indianos, o en Solís, que es una parroquia preciosa donde las haya, con una historia hasta el punto de que ahí tenemos el Alfoz de Gauzón, una sociedad cultural que la han elegido este año para hacer allí sus actos, ¿no? Somos muy, digamos, permeables a todo lo cultural y también, como no, a lo eclesiástico. Dino, bueno, buenas tardes. Lo primero, felicitarte por la ponencia, agradecerte que nos hayas invitado, pero luego quería compartir con el grupo también, y contigo principalmente, que tenemos que estar muy orgullosos los cristianos, lo primero de los sacerdotes que nos acompañan. Yo vivo en la Cuenca Minera, quiero decir, casi que ya me podría llamar rural por el sistema demográfico, ¿no?, que vivimos y tal, pero la Iglesia humana y a veces pobre en recursos por falta de sacerdotes, sigue estando ahí donde otras instituciones no están. Y yo creo que eso es grande poder decirlo, ¿no?, porque cuando la situación es complicada, nadie queda. En el momento la Iglesia, a lo mejor aunque sea esa misa al año, una misa un sábado al mes, para a veces 2 o 3 ancianos. Yo, mi sacerdote que está en la Cuenca, va a hacer una misa, va a celebrar una misa una vez al mes para 3. Es decir, o sea, 3 personas que viven en el Carmen de la Venta. Entonces digo que la Iglesia está, ¿no? Y que bueno, pues que a lo mejor pues, la gente ahora con el cambio climático agua viene, y a diferencia de otras instituciones, la Iglesia no tiene que volver de donde nunca marchó. Entonces, bueno. También muy importante el papel de los laicos, ¿eh? Hoy el sacerdote evidentemente tiene un papel que es el suyo, ¿eh? Dice, no, yo soy uno más. No, sin cura no hay misa, ¿eh? No eres uno más, pero eres uno con una labor específica, un ministerio ordenado. Pero luego, sin los laicos, no hay parroquia. Y yo, de hecho, tengo mis unidades pastorales, el grupo de laicos, que en cada una de las parroquias está elaborando. Siempre dicen, no, pero ¿tú qué dices? ¿Pero tú qué dices? Yo, no, bueno, ¿qué decís vosotros? Porque yo puedo, evidentemente en liturgia y en otras cosas, tengo que saber más que ellos, ¿no? Pero en otras cosas, ¿cuánto aprendo? ¿Cuánto aprendo? Y la Iglesia tiene que desclericalizarse. Me acuerdo, yo era un poco, yo la verdad, a mí decía mi madre, castigote Dios, porque yo era de los que criticaba a los curas por arriba y por abajo, y ahora soy cura yo, y no es tan fácil como yo pensaba, ¿no? Pero claro, me invitaron a una reunión que era cristianos laicos, iglesia en el mundo, y vine para Oviedo, y la mesa principal eran 2 curas. Y ¿dónde están los laicos aquí? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué fue esto, no? Y al final nos levantamos de patas, con conclusiones un poco raras seguramente, y dijo un cura en uno de sus peores momentos seguramente de pensamiento, estas no son las conclusiones que teníamos programadas. Digo, no me extraña, porque si ya programáis vosotros, pues claro, por eso qué importante, porque lo de todo para el laico, pero sin el laico, que lo decía un rey francés, lo dijimos muchas veces los curas, ¿no? Tenemos también que desencastillarnos nosotros, ¿no? Y también dar paso y saber cómo una parroquia, el cura es muy importante. Cuanto más importante es el cura, más laicos tiene que haber trabajando cada cual en su área. Ahora también tenemos la figura del diácono permanente, que es muy agradable porque tenemos también ayudantes que son parte del pueblo, pero también son clero como nosotros, ¿no? Y entonces también tienen pues otra vida, pues Jesús está con su mujer aquí, ¿verdad? Nuestra diaconisa consorte. Y entonces, claro, pues forman parte de la parroquia, de ese entramado que va ayudando en muchas tantas cosas. Y el sacerdote también tiene que ser cuidado, ¿eh? Porque te sientes solo muchas veces, ¿eh? Y además la gente que no viene nunca, pero que viene para acá al cementerio y te puede caer de un burro sin saber de nada, también encuentro yo de vez en cuando, ¿eh? Y es muy... A veces deja un sabor de boca, porque también hay lo que se llama el anticlericalismo, así hoy día presente, ¿no? Aunque a veces, hermanos, tengo que decir, nos lo ganamos a pulso también, ¿eh? Dicho, ya para decirlo claro. Sí. Doctora Sandoveña. Sí, iba a decir por qué yo decidí iniciar este ciclo de conferencias refiriéndome primeramente a los curas rurales, a la iglesia rural. Yo fui profesora en un ayuntamiento de los concellos que más personas pierde en Asturias y donde se decía misa cada 15 días. Y la gente estaba esperando a que muriese algún vecino porque ese día había misa. Y ese día se iba a poner buena ropa, se iba a encontrar con gente de los alrededores de la capital del concello y aquel día iba a haber vida en el pueblo. Y yo observaba aquello con una particular expectación, viendo cómo un rito de paso, el último de los ritos de pasos, que es la muerte, realmente lo que significaba era el reforzamiento de los nexos de unión de la comunidad. Y la última pregunta ya, por favor.
Yo quería compartir una reflexión acerca de el problema que tienen los sacerdotes rurales, de todo el tema administrativo que tienen que hacer. Yo lo conozco personalmente. Yo soy catequista en la unidad parroquial de Quirós y de repente el sacerdote se vio desbordado con el tema de la gestión de los cementerios. A mí me gustaría preguntar si la Iglesia está reflexionando acerca de la importancia de vaciar al sacerdote de esa labor en favor de los laicos, que es lo que estábamos comentando, lo que estáis comentando, y que el sacerdote haga la función que tiene que hacer en la pastoral rural, que es el acompañamiento. Porque yo llevo muchos años de catequista y veo que en algunos momentos la persona humana, sacerdote, falla porque no llega. Sí, claro, claro. Y en el tema de las personas mayores es lo que estás diciendo, ¿no? Hay que acompañarles porque en ese momento es donde verdaderamente es el encuentro que tienen con Dios. Es que con el modelo que tenemos ahora, la parte administrativa y la parte de cementerios y la parte de obras y demás nos lleva mucho tiempo. Pero luego también lo que es el esquema de celebraciones que tenemos y el horario. El que tiene 13 parroquias, el que tiene 5, el que tiene, por ejemplo, yo los domingos o los sábados tengo unas cuantas seguidas, ¿no? Y claro, por ejemplo, tú quieres atender a una persona para confesarse o para contarte tus penas y no tienes tiempo, tienes que andar citando a esa persona después, que venga a verte, y nos falta un poquito de eso, porque claro, abarcamos mucho, pero ya dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, y al final no estamos en contacto real. Al final acabamos siendo unos administradores, así un poco dispersos, en un montón de parroquias. Nadie puede llevar 35 parroquias, porque no se llevan, simplemente tienes un título que lo pone ahí, pero no puedes. Tú no puedes estar, claro, tener 5 misas o 4 misas, 5 seguidas. Yo cuando a veces estoy en casa con yo tengo ese síndrome de Dios mío, que no me llama ahora el tanatorio. Dios, eso me faltaba ahora que me llame el tanatorio, ya estamos, ¿eh? Porque significa que es una celebración más o 2 más y que ya no sé si es un fin de semana dónde colocarlo. Entonces te quedas muchas veces con esa idea de que eres un poco funcionario, cuando tú eres otra cosa, como bien has dicho. Y por esas labores funcionariales está dejando aparte una labor muy importante, que es la de acompañamiento fuera de los ritos litúrgicos, porque hay una presencia del cura. ¿Sabes la palabra de un cura? La potencia que tiene curativa para una persona, para un creyente, que lo que tú le dices de corazón es capaz de llegar hasta ese corazón y curarle de tantas cosas. Muchas personas sabéis que estamos ahora en la época de las enfermedades mentales y hay muchas personas con depresiones, con varias enfermedades de ese tipo, y yo soy de los primeros que detecto o que al menos veo que la persona va bien o va mal. ¿Por qué? Porque a mí se me abre el corazón, lo que muchas veces no se hace con los psiquiatras o los psicólogos, ¿no? Hace falta recuperar un poco esa figura, pero con el modelo actual es difícil porque tenemos que recorrer mucho espacio y hacer muchas cosas y dejar a lo mejor las importantes. Pues muchísimas gracias por su presencia. La próxima semana, aquí a la misma hora, a las 7, el 17 de enero, será el momento en el que Mario Margolles, jefe de servicio de observación epidemiológica, es médico y antropólogo sociocultural, nos hablará sobre la atención sociosanitaria en el medio rural. Han sido ustedes muy amables por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.